el día de hoy les hablaremos sobre el tema de aparato reproductor masculino, mi compañera Valeria Verdín y Evelyn Castillo. Abordaremos de sus generalidades como función, vascularización, relaciones anatómicas, inervación y entre otra información que se vaya presentando a lo largo de la presentación. Ok, Bien, entonces vamos a empezar con el tema de aparato reproductor masculino. Siguiente. Los temas que vamos a ver va a ser el testículo, epidídimo, vías espermáticas, pene, próstata y glándulas vulvoretrales. Primero vamos a ver el testículo, que es un órgano par, ovoide y aplanado. Se encuentra dentro del escroto, divididos por un tabique llamado septo. Presenta dos caras, medial y lateral, dos bordes, posterior y anterior, y dos polos superior e inferior. Sus dimensiones son de largo 4 centímetros, de ancho 2 centímetros. Tiene un cordón espermático, que es una estructura que nos va a ayudar a sostener a los testículos desde la parte superior. Como ya mencioné, está dentro del escroto, la cual nos ayuda a que tenga la temperatura adecuada, ya que requiere una temperatura entre 3 y 4 grados menos que la temperatura corporal fisiológica, que son 37 grados. ¿Esto para qué? Pues para que la producción de espermatozoides sea la adecuada. Siguiente. Tenemos la configuración anatómica, que es la túnica albugínea, que es una cápsula gruesa de tejido conjuntivo denso que cubre cada testículo. A lo largo de la superficie posterior del testículo, la túnica albugínea aumenta su espesor y se mete dentro del órgano para formar el mediastino testicular, o ese, como se conoce también, cuerpo de Higmore. Después tenemos los lobulillos. Cada lobulillo testicular consta de 1 a 4 túbulos seminíferos. Y los túbulos seminíferos son estructuras testiculares internas donde se producen los espermatozoides. Cada testículo está dividido en 250 lobulillos mediante un tabique de tejido conjuntivo incompleto, que se desarrolla desde la cápsula, en los que tendría aproximadamente 1000 túbulos seminíferos, porque como ya dije, por cada lobulillo se va a constar de 1 a 4 túbulos seminíferos. Entonces, si son 250 por 4, pues nos da 1000. Siguiente. Aquí podemos observar que la cápsula que lo rodea, como ya dije, es la túnica albugínea. Dentro de esta cápsula vamos a encontrar los lobulillos, y dentro de los lobulillos, como se aprecian, están los túbulos seminíferos, que están enrolladitos, los cuales van a llegar a medir 50 centímetros de largo si se extienden. Después, los túbulos seminíferos se conectan al túbulo recto, y del túbulo recto llegan a la red testicular, que por último nos va a llevar a los conductillos eferentes, que estos nos van a llevar al espermatozoide al epidídimo. Siguiente. El epidídimo es un órgano de maduración de los espermatozoides. Está aplicado sobre el cuerpo posterior del testículo y se describe un cuerpo, una cabeza y una cola. Este puede llegar a medir más de 6 metros y llega a albergar a los espermatozoides por más de 21 días para que maduren. La cola, como ya mencioné un poquito anterior, tiene la conexión con el conducto deferente, el cual se irá hasta la cavidad pélvica y entrar a la cavidad abdominal para poder fusionarse con las vesículas seminales. Siguiente. La vascularización e inervación del escroto y epidídimo, del testículo, perdón, son las arterias. La arteria testicular, que es la arteria principal originaria de la aorta. Las venas testiculares, que tienen un valor funcional en la secreción endocrina del testículo. Y los nervios, que adoptan la vía de las arterias y provienen de los plexos lumbares, aórticos, testicular e hipogástrico inferior. Siguiente. Después tenemos lo que es el escroto. El escroto es el saco que contiene a los testículos. Cada conjunto de testículos, epidídimo y parte inferior de los cordones espermáticos están contenidos en las bolsas escrotales. Siguiente. Es un saco cutáneo formado por dos capas, la piel y la túnica dardos. En la piel es común a los lados, a las dos mitades del escroto. Es muy pigmentada, es fina, marcada por pliegues transversales interrumpida por el rafe escrotal. El rafe escrotal
Es el surco que forma un relieve que divide superficialmente al escroto en una mitad derecha y en una mitad izquierda. La parte izquierda suele estar más abajo, debido a la mayor longitud del cordón espermático y la altura del testículo izquierdo. En la pubertad, la piel del escroto comienza en la aparición de los vellos púbicos con glándulas sebáceas y sudoríparas. Después tenemos la túnica dardos, que es una lámina de fibras musculares lisas adherentes a la piel. La dirección de las fibras musculares es perpendicular a la de los pliegues transversales de la piel. Estas bolsas escrotales están constituidas por varios planos que reproducen los de la pared abdominal. Siguiente. Estas envolturas, primero es la fascia espermática externa, que se interpone entre el dartos y el cremaster. La fascia cremaster y músculo cremaster, que es un músculo estriado compuesto por un fascículo lateral, que se origina en el oblicuo interno del abdomen y por un fascículo medial, inconstante, fijado en la espina del pubis. Después tenemos la fascia espermática interna, que se prolonga hacia abajo de la fascia transversal del abdomen, rodea el cordón espermático y a la vaginal. Y por último, la túnica vaginal, que es una serosa, vestigio del conducto peritoneo-vaginal y se divide en capa parietal y visceral. Siguiente. Los vasos y nervios del escroto, las arterias, vamos a encontrar las arterias cutáneas, que vienen de las arterias pudendas externas, de la arteria femoral y perinales superficiales. Las arterias cremastérica, que es la rama epigástrica inferior. Las venas siguen las arterias y van a la vena safena magna. Y por último, los nervios, solamente sensitivos, provienen del nervio pudendo, plexo sacro, nervio ilioinguinal y genitofemoral procedentes del plexo lumbar. Siguiente. Muy bien, las vías espermáticas están compuestas por tres partes: conducto deferente, vesícula seminal y conducto eyaculador. El conducto deferente es la continuación de la cola del epidídimo, que como ya lo había mencionado, la vesícula seminal o la glándula vesiculosa. Y conducto eyaculador, este desemboca en la uretra que constituye una vía terminal común. Siguiente. El conducto deferente es un conducto cilíndrico de consistencia firme. Comienza en la cola del epidídimo, en su terminación está dilatado, que es la ampolla del conducto deferente. Se divide en 4 porciones. Una porción escrotal, unida al epidídimo por un tejido conjuntivo laxo. Porción funicular, por encima del nivel epidídimo, pasa a formar parte del cordón espermático. Porción inguinal, se encuentra por delante del pubis, donde es subcutáneo y luego penetra con el conducto inguinal. Y por último, la porción pélvica, que es el conducto deferente, está dentro de la cavidad abdominal hasta que llega a la región posterior de la vejiga. El conducto deferente tiene una longitud de 40 centímetros y un diámetro de 5 milímetros. Siguiente. Aquí pues se pueden apreciar cada porción del conducto deferente: la porción testicular, funicular, inguinal y abdominopelviana. Siguiente. Su vascularización e inervación está irrigado por la arteria del conducto deferente, que es rama de la porción permeable de la arteria umbilical, y la inervación del plexo hipogástrico inferior, con forma de plexo deferencial, que luego cruza con el uréter pélvico por arriba. Siguiente. Las vesículas seminales son dos pequeñas glándulas bilaterales anexas al conducto deferente, situadas detrás de la vejiga y delante del recto. Tiene una longitud de 6 centímetros y 1,5 centímetros de ancho. Se acumula el esperma previa a la eyaculación. En las vesículas seminales se segrega una sustancia de color blanco amarillento que contiene fructosa, aminoácidos, ácido ascórbico y prostaglandinas, que las prostaglandinas actúan como mediadores de funciones celulares. Siguiente. Y por último tenemos al conductos eyaculadores, que está formado por la unión en el ángulo del conducto excretor de la glándula seminal con el conducto deferente, constituido por una pared muscular lisa
tapizada por una mucosa, y toma sus vasos y nervios de las redes prostáticas. Bueno, ahora vamos a comenzar con el tema del pene. Pene es el órgano sexual masculino con capacidad eréctil. Esto es apto para sus funciones sexuales gracias al tejido cavernoso eréctil que constituye su armazón. Está situado por debajo de la sínfisis del pubis y por encima del escroto. Tiene una forma cilíndrica y su longitud es de 10 a 12 centímetros en el adulto. Vamos a distinguir una parte proximal o raíz del pene, situada en la parte anterior del perineo. También un cuerpo cilíndrico con una cara superior o dorsal y una cara inferior y una extremidad distal que está formada por el glande. Entonces, en su constitución anatómica externa vamos a empezar con el cuerpo del pene, el cual se extiende desde la punta hasta el lugar en donde se conecta con el abdomen. También aquí se encuentra la uretra. En la raíz del pene corresponde a la parte más proximal del órgano. Se ubica en el triángulo urogenital del perineo, donde se fija la sínfisis púbica a través de los dos ligamentos suspensorios del pene. La raíz consta de dos músculos, isquiocavernoso y bulbo esponjoso. También tenemos el glande, que es un pliegue de los tegumentos dispuesto en forma de manguito y tiene una unión cutáneo-mucosa que forma un orificio por donde el glande emerge y a veces lo oculta por completo. Luego tenemos el prepucio, el cual pues en su vértice se abre el orificio externo de la uretra. Su base ensanchada, denominada corona del glande, está situada en el borde proximal del glande. Y la corona también está conectada al prepucio por el cuello del glande. Luego tenemos la constitución anatómica interna. Se estudiarían las envolturas que rodean a las formas eréctiles. Tenemos los cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos. Entonces empezaremos en sus envolturas con la piel, la cual se prolonga a nivel del cuello del glande cubierto por el prepucio. Tenemos el dartos, que es una capa de fibras musculares lisas dependiente del tejido subcutáneo. Luego tenemos la fascia superficial del pene, la cual la constituye tejido conectivo laxo que asegura la movilidad de la piel. Posteriormente tenemos la fascia profunda del pene, que es de tejido conectivo fibroso, algo gruesa y envuelve las formaciones eréctiles. Y por último, la túnica albugínea del cuerpo cavernoso y esponjoso, que pues la cápsula fibrosa que envuelve las formaciones eréctiles del pene. Bueno, entonces posterior a las envolturas tenemos las formaciones eréctiles, las cuales están envueltas por una cápsula fibrosa. En el caso del cuerpo esponjoso, tiene una túnica albugínea. El aumento de la circulación sanguínea y su acumulación es lo que distingue a los cuerpos eréctiles y produce la erección del pene. Entonces lo dividiremos en cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso. En el cuerpo cavernoso se extiende a lo largo de todo el pene, desde el hueso púbico hasta el glande. Estas estructuras se componen de tejido eréctil que contiene espacios irregulares llenos de sangre y están separados entre sí por tejido mesenquimatoso. Y el cuerpo esponjoso, que es una formación mediana de tejido eréctil que rodea la uretra esponjosa. Se divide en parte posterior, parte media y extremidad inferior. Luego tenemos sus vasos y nervios. En sus arterias tenemos las arterias de las túnicas, que son las ramas de la arteria femoral y de la perineal. Después tenemos las arterias de los cuerpos eréctiles, que pues vienen de las ramas de la ilíaca interna, y las arterias profundas dan ramas esferoideas dentro de los cuerpos cavernosos, que serán las arterias helicinas. Luego tenemos las venas, que se dividen en venas superficiales y profundas. Las venas superficiales se reúnen en la vena dorsal superficial del pene, drenadas en la vena safena magna. Y las venas profundas, que drenan las venas cavernosas, que se forman en la vena dorsal profunda. Luego tenemos los nervios. La sensibilidad está asegurada por nervios genitofemoral e ilioinguinal. Y la erección, que pues depende de ramos provenientes del plexo hipogástrico inferior, en el cual participan los nervios esplánicos pélvicos, elementos del parasimpático pélvico. Sus funciones. Tiene dos principales funciones. Una de ellas es el responsable de la reproducción, ya que este transporta líquido seminal
y los espermatozoides, así como las sensaciones de excitación y placer sexual. Fuera del estado de excitación sexual se conoce o se describe como flácido, mientras que durante la excitación sexual lo describimos como erecto. Luego tenemos permite la micción. Este es porque transporta la orina desde la vejiga urinaria hasta el orificio uretral externo para ser expulsada del cuerpo. Bueno, el siguiente tema es la próstata. La próstata, pues, es un órgano desarrollado alrededor de la parte inicial de la uretra. Su posición y relación es una a la vejiga y a la uretra. La próstata mide alrededor de 3.5 centímetros en su base y aproximadamente 2.5. Bueno, la próstata está atravesada por el conducto eyaculador que lleva el esperma proveniente de los testículos, así como la uretra prostática que transporta la orina de la vejiga a la urinaria. Entonces su función vendría siendo la de producir el fluido prostático, que en combinación con el esperma proveniente de los testículos componen el semen. La función principal del fluido prostático es activar las células espermáticas, por lo que insiste en general a la reproducción. Su constitución anatómica externa. Lo dividimos en istmo y lóbulos. El istmo es lo que se encuentra anterior a la uretra, que está compuesta principalmente por tejido fibroso y muscular. Y los lóbulos, que tienen un lóbulo izquierdo y derecho, están separados anteriormente por el istmo y posteriormente por un surco longitudinal que se extiende de la línea media de la cara posterior de la próstata. Cada lóbulo está dividido en 4 lobulillos, que con base en sus relaciones anatómicas con el conducto eyaculador y la uretra prostática. Entonces, estos lobulillos vendrían siendo lobulillo inferior posterior, que es inferior a la uretra y posterior al conducto eyaculador. Lobulillo inferior lateral, posicionado lateralmente a la uretra. Lobulillo superomedial, por debajo del lobulillo inferior posterior y alrededor del conducto eyaculador. Y el lobulillo anteromedial, que es inferior al lobulillo inferior lateral y lateral la porción proximal de la uretra prostática. Bueno, su constitución anatómica interna. Tenemos la zona de transición, la cual es corta y rodea la porción proximal de la uretra prostática superior al colículo seminal. Esta está formada por glándulas mucosas periuretrales. Luego tenemos la zona central, la cual se encuentra en la base de la próstata envolviendo los conductos eyaculadores, formada por glándulas o mucosas periuretrales. Y la zona periférica, que se compone por las glándulas prostáticas principales, y es la parte más extensa, que se expande desde la cara posterior de la próstata envolviendo la uretra posterior. También tenemos un estroma fibromuscular anterior que corresponde al istmo prostático. Los vasos y nervios, bueno, las arterias correspondientes es la arteria principal, que es la arteria vesical inferior genito-vesical. En los nervios provienen del plexo hipogástrico inferior y acompañan a las arterias, formando un plexo prostático. Y las venas, que drenan de la próstata al plexo periprostático, que está conectado con la vena dorsal profunda del pene y las venas ilíacas internas hipogástricas. Como último tema tenemos las glándulas vulvoretrales, también llamadas glándulas de Cooper. Son dos, una derecha y una izquierda, ubicadas en el espesor del espacio perineal profundo, por encima del bulbo del pene, a ambos lados del músculo esfínter externo de la uretra. Estas pequeñas glándulas del tamaño de un guisante tienen la función de segregar un líquido alcalino, que es el líquido preseminal, que pues lubricaría y neutralizaría la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Sus vasos y nervios, tenemos las arterias, que provienen de la arteria del bulbo del pene y de la arteria uretral. Luego las venas, que vienen del plexo prostático o al vesical de Santorini. Y los nervios son ramos del prenervio pudendo, plexo sacro. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado el tema.